Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Agradecemos por su asistencia, por estar participando. Quiero comentarles un poco de la dinámica. Antes de eso, les confirmamos que estamos grabando este webinar para próximamente enviárselos como memoria webinar. Y ahora procedo para comentarles la dinámica. Bueno, ustedes nos van a poder interactuar y compartir sus preguntas por medio de dos formas. A través del chat, para interactuar por medio del chat, ustedes encuentran en la parte inferior de sus pantallas una barra de tareas en donde van a encontrar el chat. Seleccionan ese chat y nos pueden compartir sus preguntas. O si tienen algún problema técnico, nosotros también estaremos ahí pendientes para brindarles apoyo. También pueden compartirnos sus preguntas e interactuar con nosotros por medio de la levantada de mano. La levantada de mano la encuentran también en la barra de tareas inferiores de sus pantallas en un botón donde dice reacciones. Al seleccionar ese botón pueden encontrar la opción de levantar la mano. Nosotros acá vamos viendo de acuerdo al orden en que van levantando la mano para nosotros poderle brindar después la oportunidad a ustedes para que nos compartan sus preguntas por medio de voz o por medio de cámara. Bueno, procedo ya a darle paso a Brian Valle, que es la persona que hoy nos va a acompañar en la conferencia, es nuestro experto invitado el día de hoy. Él pertenece a la firma de abogados de AZC, que es uno de nuestros aliados estratégicos. Entonces, nada, Brian, te doy el paso. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad para compartir con ustedes y con todos los allegados y afiliados a Tecnicaña. Es un espacio bueno para ilustrarnos sobre nueva normatividad que va saliendo y sobre algunas situaciones que, si bien hoy en día son muy nuevas, en un futuro van a dar mucho de qué hablar, empezando porque es una ley que es de aplicación progresiva, una ley que va a implicar que las compañías tomen algunas decisiones estratégicas a lo largo de los próximos 4 o 5 años. Entonces agradecemos mucho este espacio para poder interactuar con ustedes y poder brindarle todos los instrumentos necesarios para que ustedes tomen las mejores decisiones estratégicas de la compañía en el próximo tiempo que se viene de la aplicación de la norma. Lo que vamos a hacer hoy en día es hablar directamente de la ley 2101 de 2021, del 15 de este año. Lo importante que tenemos que conocer de esta ley es que la ley es muy nueva, por ende estamos viendo lo que son los primeros impactos de la norma a nivel de la sociedad, a nivel de la legislación laboral. Sin embargo, es muy probable, por no decir exactamente que es posible que va a pasar, que la norma pueda tener algunos cambios en el futuro, que sea demandada o que los efectos sean controlados o regulados, o incluso unas interpretaciones se puedan dar por parte del Ministerio del Trabajo, por cuanto la norma deja algunos vacíos, deja algunas zonas grises de interpretación que en algunas veces se ha llegado a interpretar de manera extrema hoy en día y que pues de pronto no desean o no son el reflejo mismo de lo que busca esta normatividad. Lo importante es conocer en este momento la norma, encontrar cuáles son sus alcances, su ámbito de aplicación, buscar todas las herramientas para estar preparados al momento en donde la parte dura de la norma, el aspecto fuerte organizacional de la norma empieza a aplicar, y a partir de ese momento pues buscar las mejores maneras de que mi empresa no se impacte o no me genere caos al momento de entrar en estos momentos de cambio de regulación, de entrar en el cambio paulatino de lo que es la jornada laboral y las implicaciones que esto trae. Voy a proceder a compartir con ustedes la presentación para que ustedes puedan observarla. La están observando en ese momento. ¿Sí se puede observar? Sí, Brian, se ve perfecto. Listo. Entonces, ¿qué de importante tiene esta ley 2101 del 15 de julio de 2021? Lo principal es que modifica todo el sistema de jornada laboral, tanto de manera directa y literal, como me dice la norma, como algunas implicaciones que tiene dentro de su interpretación que van a aplicar a otras que la norma no toca, la norma no hace referencia, pero se entiende que cuando se modifican los pilares de la jornada laboral máxima como tal, pues las demás se encuentran inmersas por más de que la misma ley no las tenga incluidas. Entiéndase esto como las derogatorias tácitas que pueden llegar a ocurrir cuando la norma sea contraria a esta ley 2001, o incluso algunas que por efecto
tienen que modificarse, ya sea que no se modifique la norma, pero sí su aplicación o sus efectos dentro de la compañía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que abordar nosotros cuando hablamos de la ley 2101? ¿Cuál es su objeto? La reducción de la jornada laboral de manera gradual. Y de manera gradual, ¿por qué? Porque hay unos plazos en el tiempo, alrededor de 5 años, en donde vamos a tener que ir aplicando esta norma, ir reduciendo las jornadas. Y es importante este título porque la misma ley dice sin disminuir el salario. ¿A qué se refiere con sin disminuir el salario? Simplemente que como en el derecho laboral, quien me trabaja la jornada máxima laboral tiene por sí el derecho, así sea, de ganarse el salario mínimo. Es decir, no me puede ganar menos del salario mínimo si me trabaja la jornada máxima. Entonces, se entiende que ese salario mínimo no va a variar independiente si la jornada máxima pasa de ser de 48 a 42. ¿Listo? Entonces va a ser siempre el mismo salario mínimo y es donde viene el tema de las implicaciones que no me trae la ley, pero que ustedes van a tener que asumir a nivel organizacional. Y es que conforme va pasando el tiempo, vamos a ver que cada hora del salario mínimo va a costar más, va a tener un valor mucho más alto. Y esto me va a impactar de manera indirecta todo lo que son los recargos a nivel nocturno, recargo dominical, recargo por trabajo en día festivo, recargo de horas extra. Entonces, esto lo vamos a ver a lo largo de los años, quizás no inmediato, y ustedes pueden decir, bueno, pues al pasar los años va creciendo el salario, pero van a ver que no va a ser lo mismo el impacto económico, lo que es una hora extra hoy en día, en el 2021, a cuando terminemos 2025, 2026, donde la hora extra va a ser muchísimo más grande en cuanto a su precio y valor, y pues obviamente van a tener que adoptarse estrategias para que esto no sea un impacto económico fuerte para la compañía, especialmente horas extras y trabajo nocturno. ¿Desde cuándo rige? Desde el mismo 15 en que fue, digamos, puesta a disposición de la gente la conoció, se publicó. Y esto es un tema controversial porque si rige a partir del mismo 15 hay muchas normas que están escritas como si ya estuviéramos en el 2025-2026. ¿Listo? Entonces ya la norma como tal ya viene estructurada como si trabajáramos ya las 42 horas. Y después, por allá en un artículo nos dice cómo es el cambio gradual y cómo se tiene que interpretar. Pero ese vacío que me deja la norma al poner o al disponer que ya son las 42 y ya estamos asumiendo que esa es la misma norma que va a aplicar, pues ha llevado a que algunas interpretaciones radicales se den. ¿Listo? A interpretaciones que les vamos a explicar acá y les vamos a decir por qué algunas se comparten, otras no. O cuáles son las interpretaciones correctas que nosotros les brindamos. Porque pues hoy en día con el desarrollo de la norma, obviamente ante tanto vacío y un poco el silencio del ministerio respecto a la misma, porque es muy nueva, pues la gente se ha aventurado a decir qué interpreta y cómo cree que se aplica esta norma. Entonces, de esas diversas aplicaciones, pues pueden generar algunos riesgos y esos son los riesgos que queremos que se mitiguen o que por lo menos la gente conozca al momento de que asuma tal o X interpretación, representación de la norma, para que no vaya a ser más adelante un objeto de litigio y si lo es, pues tener las herramientas para poder defenderse. ¿Cuál es su alcance? Su alcance como tal, la norma busca lo siguiente, modificar el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? En lo que corresponde a la jornada laboral. Sin embargo, como les dije al principio, va a impactarme todo lo que es el sistema de jornada laboral máxima ordinaria, que tiene que ver con el Código Sustantivo, ¿listo? Y que no tiene que ver con jornadas especiales. ¿Y por qué le digo con jornadas especiales? Porque si bien en la máxima legal se entiende que aplica para todo contrato de trabajo, hay normatividad especial para algunos cargos, algunos sectores, tipo el de la vigilancia o incluso el de las personas que se encargan de trabajo doméstico, en donde en este caso particular el trabajo doméstico ha sido la misma Corte Constitucional quien ha dicho cuánto se puede entender por la jornada máxima, y en ese caso como tal, pues no podríamos hacer extensivas esta modificación a la jornada máxima, y esto va a dar paso directamente a que más adelante, a nivel de sentencia o a nivel de legislación o por algunas facultades que le brinden al gobierno para reglamentar este aspecto, tengamos algunas variaciones especialmente para estos sectores. Porque no podemos olvidar que tanto el sector de la vigilancia como el del servicio doméstico y algunos otros nacen directamente y tienen una relación directa con la jornada máxima ordinaria, sin embargo que tienen legislación especial. Entonces, en el caso de lo que es el servicio de la vigilancia, vamos a encontrar que si bien hace referencia a una máxima laboral, entre comillas, cuando habla de las 60 horas, pues nos dicen que esas 60 horas incluyen la máxima ordinaria más
las horas extras, es decir, un vigilante podría llegar a trabajar los 60, pero como es legislación particular y especial, no entra a modificarse por eso, porque no se ligan de manera directa con la jornada máxima que está en el Código Sustantivo, sino que tiene esa ley especial. Entonces, más adelante, posiblemente vamos a ver cómo se va extendiendo esto a todas esas jornadas especiales y a las interpretaciones que vayan a hacerse en sede judicial, ¿no? Y no solamente con el tema de la densidad de horas que se trabajan, sino también en cuanto al tema de los cálculos, en cuanto al tema de a quienes aplica, en cuanto al tema de si aplica en las fechas, cómo va a ser, porque para nosotros es claro y posible que se den de repente algunas demandas buscando la inconstitucionalidad de X o Y artículo que va a poder afectar la vigencia o la aplicación de la misma norma. ¿Cuáles son sus implicaciones? Las directas e indirectas. ¿Por qué directas? Porque la misma norma lo dice. E indirectas porque la compañía va a tener que acoplarse a ellas una vez aplicando los efectos directos de la misma ley. ¿Listo? ¿Cuáles podrían ser las directas? La jornada máxima semanal. Y aquí es importante y se resalta semanales porque uno de los primeros ítems que generó una interpretación, podría decirse radical, es el tema de que la norma quedó como debería ser en el futuro, es decir, la que va a quedar definitiva. Entonces ya nos habla de jornada máxima semanal y no nos habla de jornada máxima diaria. Ya les voy a mostrar más adelante cómo es eso. Y entonces cuando nos habla de jornada máxima semanal, pues la gente empezó a interpretar que ya no existe la jornada máxima hoy en día. Y como no está rigiendo desde el 15 de julio, la gente dice que desde el 15 de julio no existe la jornada máxima diaria. Entonces, ha habido unas interpretaciones que han llevado incluso a pensar que esta jornada puede aplicarse de 9 a 10 horas sin que se genere ningún recargo o ninguna hora extra. Más adelante les voy a mostrar por qué no comparto esta postura, pero ese es el principal ítem que modifica el tema de la jornada máxima en cuanto a lo que corresponde a su cálculo, y es lo dispone como semanal en su articulado definitivo. Y eso ha dado paso pues, a las interpretaciones que les he comentado. La jornada diaria flexible también es modificada y tiene unas modificaciones importantes que abren paso a la interpretación. Peligroso, sí, porque no está claro. Y entonces vamos a ir aprendiendo de pronto con el tema de las interpretaciones que brinde directamente el ministerio, aunque pues, los conceptos del ministerio no son vinculantes, también son una guía, para pues no verse de pronto inmerso en una investigación por parte del ministerio, que más adelante de pronto esa interpretación sea acogida por un juez y terminemos implicados en un litigio que nos vaya a generar perjuicio a la compañía. Y por último, las jornadas excepcionales del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y a qué me refiero con jornadas excepcionales? Si ustedes han visto el Código Sustantivo del Trabajo, o si lo conocen, sabrán que así como está la jornada diaria flexible, está reglamentado, regulado, la jornada por turnos, la jornada para descanso en el sábado, la jornada por turnos del literal C del 161 que me habla de las 6 horas con 36 horas, que todo este tema viene modificado por la norma, así en el caso, por lo menos en el caso particular de las 36 horas de la semana, así no me la modifique como tal, no me la varíe, si la estipula. Entonces, en los efectos directos me hace una construcción, digamos, literal del texto del artículo 161, entonces me la modifica. En cuanto a sus efectos, en las jornadas excepcionales, las que no me modifica, sí las modifica de manera directa, por cuanto dice que todo lo que hable de las 48 horas se va a tener que interpretar que son las 42. Listo. Entonces, en el caso particular, cuando estamos hablando de la jornada para descansar el día sábado, pues esta habla de las 48 horas. Entonces ya no van a ser 48, sino 42. En el caso particular de la jornada por turnos, la ley me dice que tengo que promediar los turnos de 3 semanas que no me supere la jornada máxima laboral de 48. Entonces vamos a tener que interpretar que es 42. Así la misma norma no me diga los artículos en particular, si me dice que todo aquello que sea de 48 horas va a entenderse de 42 una vez aplicamos de manera gradual la ley. En cuanto a las indirectas, el salario, obviamente, como les comenté, crece en cuanto al tema de las horas de trabajo. Vamos a pagar el mismo salario mínimo por menos horas de labor. Es decir, lo que es hoy en día un salario mínimo por 48 horas de trabajo semanal, pues ya van a dejar de ser 48 horas semanales para ser 42 horas semanales por el mismo mínimo. ¿Esto qué connotaciones tiene? Pues primero que los recargos van a crecer en cuanto a su valor. Y me digo en cuanto a su valor porque no me modifica nada, en nada lo que es el cálculo de los mismos, los porcentajes no los modifica, y esto sí quiero
que quede claro, no modifica esa parte de la ley, porque la ley busca solamente controlar y regular el tema de la jornada, no del salario y la remuneración. Pero de manera indirecta lo va a hacer al momento de los cálculos de la compañía en temas económicos. Entonces, ya los recargos van a ser mucho más altos en cuanto a su valor. Las prestaciones sociales y económicas laborales no varían en su forma de calcularse, pero sí pueden variar en cuanto al tema de su valor. ¿Por qué? Porque si tengo una persona que tiene un salario variable, que de pronto tiene un salario que corresponde a las horas efectivamente trabajadas, que genera muchos recargos, pues va a haber un tema importante allí en cuanto al tema del valor en los cálculos. ¿Listo? Entonces, estos serían como los temas de los impactos indirectos que para la compañía a nivel económico y organizacional son fuertes, pero a nivel jurídico no lo son tanto en cuanto la norma sigue siendo la misma que la está regulando en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reducir la jornada laboral. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la reducción de la jornada laboral? Simple. Se ponen unos plazos, unos tiempos de la misma ley los trae, se los pueden ver, y vamos a pasar de 48 a 42 de manera progresiva. ¿Qué significa progresiva? Vamos a tener unos plazos para ir reduciendo la jornada hasta llegar a 42. A partir del 15 de julio del 2021, tenemos hasta el 2026, en la misma fecha, para llegar a las 42 horas semanales, que va a ser nuestra jornada máxima laboral. ¿Qué pasa? Que en el 2023 voy a tener que hacer una reducción de 1 hora, en el 2024 voy a tener que hacer una reducción de otra hora, para el 2025 voy a tener que estar trabajando 44 horas semanales máximas, y para el 2026 ya tienen que estar las 42. ¿Estrategia empresarial entra en este momento? Sí, y es importante tenerlo, porque si bien empieza la reducción a partir de 2023, es decir, tenemos 2021 y 2022, lo que queda 2021 y lo 2022 con la misma jornada semanal, y hago el énfasis en semanal, porque la ley habla de jornadas máximas semanales. Ya el 2023 vamos a tener que saber si vamos a bajar directamente a las 47 horas o vamos a pasar directo a las 46 para que en el lapso 23-25 yo cumpla la ley y no tenga que impactar cada año mi jornada laboral para ciertos sectores. Entonces ya la empresa desde este momento tiene que irse preparando, porque lo que se busca la ley de reducción de la jornada laboral, y eso va a ocurrir, pero tiene que ir buscando es cómo funciona cada cargo, cada sector, cada departamento dentro de la compañía, para que estas reducciones se me den y no esté cambiando de pronto yo cada año, que vaya a impactar la jornada, y también me va a impactar de pronto el tema de los cálculos, el tema, por ejemplo, el tema vacacional, todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, una invitación es hacer este análisis, porque algunas empresas posiblemente no trabajan los sábados y ya pueden acoplarse directamente a una jornada de 44 o una jornada de 42. Si no exigen las 48 y si no tienen la jornada especial para descansar los sábados, que me permite a mí trabajar las 48 de lunes a viernes. Listo. Pero habrá otras jornadas que sí necesitan acogerlo año por año porque pues, la exigencia laboral es alta. Entonces van a tener que ir acoplándolo año tras año. Importante, estos son las máximas, es decir, si yo el 2024 ya estoy trabajando con mi compañía 46 horas semanales o 44, pues no hay ningún problema. Lo que sí no puedo yo es estar en julio del 2024 o en abril de 2024 trabajando las 48 cuando ya son las 47. Mucho menos puedo estar en el 2026 trabajando 48 cuando ya o son las 44 horas, si es antes de 14, si es antes del 15 de julio o si es después del 15 de julio las 42. Obviamente esto va a abrir un espacio para que la gente tenga que estar, digamos, contando el tiempo para que esos cambios se den, así como se dio el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para no verse involucrados en temas de investigación del Ministerio del Trabajo y de pronto sanciones, que incluso podrían llegar a repercutir en otros temas que posiblemente acá no se han visto, pero en algunos otros lugares se han desarrollado, que es que la extensión de la jornada laboral más allá de la máxima incluso puede tener repercusiones en el tema de riesgos laborales y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si no queremos vernos inmersos en eso, sí tenemos que estar cumpliendo que sea con las máximas legales de cada año como tal. Pero pues obviamente la ley es una carta abierta e incluso lo dice de manera literal,
que yo puedo acogerme a la jornada de 42 horas si quiero de manera inmediata. Es decir, la gente a partir del 15 de julio tiene carta abierta para hacer las 42 horas semanales y no va a haber ningún problema con eso. Ya los que no puedan lo tienen que hacer de manera gradual. Y aquí es donde empieza el tema, digamos, importante y de relevancia en temas de interpretación. Y es lo siguiente. Si ustedes observan, en donde está la casilla original, este es el texto que aparece en el código sustantivo. ¿Listo? Van a ver fácilmente que está subrayado que la jornada máxima habla de horas día y horas semana, es decir, 8 horas día, 48 horas semana. Pues bien, la modificación habla solamente de 42 horas semana, entendiendo que esta es la norma que va a quedar vigente en el 2026, pero pues abre un boquete de interpretaciones. ¿Por qué? Porque la ley empieza a aplicar desde el momento en que se dio su publicación y se dio su sanción por parte del presidente. Listo, que es a partir del 15 de julio. Entonces, si tenemos esta norma a partir del 15 de julio, ya derogó el anterior, y aquí es donde viene una serie de interpretaciones que dicen que ya la jornada máxima diaria no existe y que existe solamente la jornada semanal, y que esta jornada semanal se puede hacer en 5 o 6 días de la semana. ¿Vale? Si hay cambios sustanciales, y esto sí es necesario que lo vean, y además de la reducción, implica que puedo yo hacerlo en 5 o 6 días a la semana, y lo más importante que no se está resaltando tanto, incluso acá no lo resaltamos, pero implica una lectura fuerte de la cláusula, dice, podrán ser distribuidas de común acuerdo entre empleador y trabajador, y entonces este común acuerdo es de relevancia. ¿Por qué? Porque esto no lo traía la norma antes. Si bien se entiende que todo pacto contractual es de común acuerdo, pues en este tema, como estamos haciendo una reducción de la jornada y se puede dividir entre 5 o 6 días a la semana, lo más probable es que con ese capítulo de común acuerdo lo que busque la norma es, venga, no imponga directamente, porque ya no se puede imponer como teníamos las 8 horas al día, 48 horas a la semana, que se interpretaba que eran 6 días a la semana por las 8 horas, sino que ahorita usted tiene que entrar a buscar es cómo se distribuyen entre esos 5 o 6 días. ¿Listo? No significa esto que yo no pueda tener una proforma y pactar y hacer las cosas, ¿no? Tampoco significa que en cuanto al tema de la jornada laboral, el empleador pierda toda su discrecionalidad, no. Pero sí es importante hacer la mención de que la norma me dice de común acuerdo. Entonces, esto va a ser un tema de relevancia si se va a entrar a debatir el tema de la jornada laboral. Su alcance como tal, además de la jornada máxima que está en el 161, que es el que le estoy comentando, donde aparece la diferencia entre el original y la modificación, tenemos alcance de la jornada de descanso en la tarde del día sábado, y les comento por qué. Porque la norma, como yo les comenté antes, me dice que es para distribuir las 48 horas a la semana de lunes a viernes, con la finalidad de que me descanse el día sábado. Si me dice 48 horas, obviamente va a tener que empezar a interpretarse por 42 horas. La situación es la misma, porque la misma norma empieza a aplicar desde el 15. Entonces hay gente que dice, venga, si es así, pues las 42 horas van a atenderse desde ya. A esto nos podemos acoger de que la misma norma dice que como es una aplicación gradual, pues los efectos son graduales en cada una de las jornadas excepcionales que están. Y eso también aplica para la jornada laboral por turnos de quienes lo apliquen, que es el promedio de las 3 semanas, 48 horas máximas. Entonces, cuando estemos pasando por los años, pues vamos a tener que cumplir directamente con la máxima de cada periodo que me dice la ley. Por último, el trabajo sin solución de continuidad, que debería ser impactado de manera directa por la norma, tiene un vacío, y es que no me habla para nada de las 48 horas a la semana, sino que me habla de la máxima legal, que se puede incrementar hasta 8 horas adicionales, ¿me entienden? Entonces, obviamente, si uno interpreta que habla de la máxima legal, vamos a tener que interpretar de que obviamente pasa de 42 horas a la semana a sumarme otras horas que se entienden las adicionales para trabajos sin solución de continuidad, sino que el vacío está de que la misma norma disponía 8 horas adicionales, entendiendo que son 8 horas todos los días que uno trabaja. Sin embargo, con esta nueva norma, pues se puede pactar de que se trabajan 8 días o se pueden trabajar 8 horas o se pueden trabajar menos horas y se pueden trabajar incluso menos días. Entonces, esta norma como tal en el momento de aplicación va a ser algo de conflicto porque esas horas que se van a sudar de adicional
La misma ley dice que son 56, serían 56, pero se aleja mucho de la naturaleza de esta que está acá. Se aleja muchísimo de la naturaleza de esta que está acá. Si llegamos a repartir las 42 horas en 6 semanas, pues son menos horas las que tendría yo que sumarle, y si repartimos las 42 en 5 días, pues son menos horas de pronto en cuanto al tema de los días que tengo que trabajar, porque se entiende que sin solución de continuidad es que me trabajan todos los días. Se puede o se puede interpretar, se debe interpretar, que dejó de existir la máxima diaria. A mi concepto, no. Y esto tiene varios pilares y varias cosas que debemos debatir. Y es lo primero, conforme a la ley 129 de 1931, se aprueban unas convenciones de la OIT. Y en esas convenciones de la OIT se habla que la jornada máxima va a ser de 8 horas, 48 horas a la semana. Ese es un primer punto. Es decir, que en estos momentos donde se encuentra eso así, pues seguimos aplicando la máxima hasta tanto empiecen a aplicar las normas legales digamos, de la gradualidad. Lo segundo es que lo que busca la ley es que se reparta de manera uniforme las jornadas dentro de los días de trabajo. ¿Listo? Entonces no creo que deje de existir la jornada máxima diaria, sino que de una interpretación que se haga de la norma, vamos a entender que la máxima diaria va a ser la jornada máxima semanal repartida en esos días que yo tengo de trabajo. Y por último, que es la más importante, es en estos primeros 2 años, llegando hasta el 2023, no podríamos decir que la jornada máxima diaria dejó de existir cuando las condiciones laborales en realidad no han cambiado tanto. Es decir, seguimos teniendo las mismas 48 horas, solamente que el artículo ya empieza a hablar directamente de semanas. Entonces, ¿cómo voy a hacer o voy a interpretar que puede existir la jornada máxima diaria cuando sigo teniendo la misma jornada semanal máxima y la norma empieza a aplicar a nivel gradual, digamos, la disminución dentro de 2 años? Sería pronto interpretar en detrimento del trabajador. Y si yo digo interpretar en detrimento del trabajador, no debemos olvidar que hay algo que se llama la favorabilidad en temas laborales, ¿no? Entonces, en duda o en doble interpretación, en varias interpretaciones, en el tema laboral siempre se va a aplicar la que resulte más favorable al trabajador. Y si esto es así, pues obviamente habrá que respetarse la jornada máxima diaria. ¿Afecta a las otras jornadas? Como yo les dije, sí, pero también implica esa interpretación favorable que beneficia al trabajador y no tanto que lleve de pronto un beneficio excesivo del empleador, porque incluso esto puede impactar, como les digo a ustedes, todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el tema del rendimiento y posiblemente fiscalizaciones por parte del ente de control, en este caso del Ministerio del Trabajo. ¿Cómo se debe hacer este tema gradual? Simple, si bien la misma ley está y yo no puedo pactar cosas que estén por encima de la ley, que sean contrarias a la ley, tengo los 2 instrumentos que son claros y la misma norma me lo dice, son el contrato y el reglamento interno de trabajo. Por eso desde ya es la invitación a empezar a trabajar en esos contratos y en acoplarse a los reglamentos internos de trabajo. Muchos de nuestros clientes ya están previendo esto y han estructurado un reglamento que permiten que se pueda trabajar con un reglamento, unas jornadas progresivas donde se disponga qué jornadas se van a desempeñar a lo largo de los años y a partir de qué momento. En últimas, vamos a tener que tener un reglamento interno de trabajo con una jornada máxima de 42, si la misma norma no cambia y no cambia su aplicación en el tiempo. La jornada diaria flexible, como les comenté al principio, es una de las que más modificaciones tiene y tiene modificaciones de relevancia, empezando porque también hace la reducción de 48 a 42, pero ya podemos hacer la jornada entre 4 horas diarias y máximo 9, no 10 como disponía la norma antes, porque eso es una norma que tiene varios cambios. Antes disponía que eran 10 horas diarias, ahora son máximo 9, y en especial tenemos que considerar acá que la modificación que se hizo no deja claridad respecto en qué debe hacerse la modificación de la jornada, entre qué jornada, si es la jornada diurna o si es la jornada nocturna, también aplica para este caso. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en el escrito original, dice dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 9 p.m. Este escrito no aparece en el nuevo texto de la norma, aparece de conformidad con el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Si observamos el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, vamos a encontrar que el artículo 160 no me habla a mí
de los límites como tal de la norma. Me dice de conformidad con el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Y la jornada ordinaria no está reglamentada ni está regulada por el 160. El 160 me habla del trabajo ordinario y el trabajo nocturno. Pero cuando vamos a ver el artículo como tal, me discrimina el trabajo diurno y el trabajo nocturno. Y si ustedes observan, la norma no me dice que tiene que hacerse dentro de jornada diurna ni ordinaria diurna, sino que me dice de conformidad con el artículo 160. Entonces, de conformidad con el artículo 160, puede ser que yo interprete que tengo que hacer las 9 horas siempre y cuando yo pague los recargos respectivos, porque en este momento no constituye para nada un límite. Y el artículo 158 es quien regula el tema de la jornada ordinaria. Y si se regula el tema de la jornada ordinaria, pues lo que va a pasar es que no menciona la ley, por ende no me aplica a mí. Por ende no me aplica a mí. ¿Listo? Esto es un tema importante. ¿Por qué es un tema importante? Porque ya a mi interpretar y a lo que he visto de la norma como tal, ya no debería interpretarse esto como un límite, sino que la facultad para que el empleador, si ejecuta esta jornada, remunere conforme los recargos que existen, porque su escrito es totalmente diferente al anterior. El anterior era un límite claro que decía que tenía que desempeñarse en cierto horario. Este ya no, este dice de conformidad con el artículo 160, y el artículo 160 me dice desde qué momento se interpreta que es diurno y nocturno. Entonces yo entendería, conforme está escrito la norma, que ya la limitante que sea solamente la diurna no debería interpretarse como tal. Sin embargo, estos vacíos han permitido que algunas personas también interpreten que la norma sigue siendo la misma. Y pensaría yo que el escrito busca eso, pero no se interprete así, no es del escrito literal de la norma. En cuanto a unos últimos temas de la jornada diaria flexible, que esto también fue un tema que se planteó y una discusión que también está fuerte, y es la siguiente: ¿sigue aplicando el tema de la emergencia sanitaria? Nosotros decimos que sí. Primero, porque el cambio gradual se va a empezar a ver desde el 2023. Entonces, en el momento como tal, sigue aplicando la máxima semanal de 48 horas. No hay ningún cambio. Pero la jornada sanitaria está sujeto a que se declare la emergencia sanitaria. Por ende, como es un tema excepcional y ya fue avalado por la Corte Constitucional, es totalmente viable y se puede seguir aplicando en este momento. No va a reñir la una con la otra, empezando porque la emergencia sanitaria y la jornada especial para la emergencia sanitaria tiene un único fin, que es ser excepcional mientras dure esta emergencia. Una vez concluye la emergencia, volvemos al tema normal de cómo se manejan las jornadas. Y segundo, porque los cambios graduales van a darse en un largo plazo y no posiblemente al 2023 o incluso al 2024, poniéndole mucho ya la emergencia sanitaria se hubiera superado. Entonces, o se hubiera superado esta, no sabemos si más adelante se decrete otra, pero esta como tal podría ya tener un fin. Y cuando tenga fin, pues muere la norma que trae este tema excepcional. Este va a ser un tema álgido y también es un tema por el cual nosotros creemos que va a haber una serie de demandas. Y es lo siguiente: con el nacimiento de la reducción gradual de la jornada laboral, van a haber dos efectos en cuanto a prerrogativas o derechos que tenía el trabajador. El primero, que es el más importante, es el tema del Día de la Familia. Si ustedes observan la norma me dice que con ocasión de esta disminución, el Día de la Familia, el día que yo le otorgo al empleador para que se vaya con su familia a compartir con ellos, y que después lo puede, digamos, ejecutar en tiempos complementarios, deja de existir. ¿Listo? Ya no va a haber Día de la Familia. Y un espacio importante es el tema de la interpretación. ¿Por qué? Porque como la norma empieza a aplicar a partir del 15, este artículo que me habla de la exoneración no me dice a partir de cuándo empieza a aplicar, si tiene una vigencia diferente. Entonces, si ustedes leen en la parte inicial, que me dice la disminución de la jornada laboral de que trata esta ley, exonera al empleador de dar aplicación del parágrafo del artículo 3 de la ley 1857 de 2017, se puede interpretar que la disminución de la jornada laboral, es decir, el Día de la Familia, queda eliminada con la entrada en vigencia de esta ley. A nuestro interpretar, no lo es. Y ya les vamos a explicar por qué. Pero algunas personas han interpretado eso.
que ya deja de existir el Día de la Familia por el hecho de que entró en vigencia la ley. Y como ya entró en vigencia esa ley que trae la disminución, pues hombre, ya no tiene que reconocer el Día de la Familia. En lo que a nosotros respecta no nos parece sensato. ¿Por qué? Porque si bien entró la ley en vigencia, la disminución como tal solamente se empieza a dar dentro de los próximos 2 años. Es decir, vamos a tener las mismas condiciones laborales en cuanto a jornada máxima durante estos 2 años. Entonces, ¿qué va a llevar a estimular a esa, digamos, inexistencia del Día de la Familia si las condiciones no han cambiado? Salió una ley que sí me implica que voy a modificar a futuro, pero hoy en día las condiciones no han cambiado y solamente van a cambiar en el 2023. Entonces, ¿por qué yo habría eliminar ese día cuando la situación laboral del trabajador sigue siendo la misma? Es un tema que de pronto abre paso en la interpretación, pero en lo que nosotros consideramos y vemos de los fines mismos de la ley, así como se interpreta con el Código Sustantivo, no vemos viable que deje de existir hoy en día ya el Día de la Familia, porque las condiciones siguen siendo las mismas. Las 48 horas de la semana se siguen exigiendo. Y no podemos olvidar que lo que busca esta ley al momento de eliminar el Día de la Familia es cuando se da la disminución. Ahora ustedes van a decir, entonces a partir de 2023 es que se quita el Día de la Familia. Para nosotros es a partir del momento en que se aplica totalmente las 42 horas. ¿Y por qué? Porque la misma ley dice la disminución de la jornada laboral de que trata esta ley. Y no podemos dejar de lado que la disminución de la que trata esa ley es la bajarla de 48 a 42. Es decir, la definitiva es 42. Y solamente se va a cumplir los objetivos de la ley cuando lleguemos a los 42. Por ende, no creo que sea viable interpretar de que en el momento en que estemos en 47 horas ya deje de existir el Día de la Familia. En especial si tenemos que, por una reducción de 1 hora de la jornada laboral, vamos a perder, o el trabajador va a perder directamente una jornada completa de compartir con su familia. Entonces, a nuestro interpretar sería a partir de 2026, en donde se elimina ese Día de la Familia, porque ya está la reducción de que trata esa ley en firme y ya las empresas las tienen que estar cumpliendo. Una situación diferente pasa con las jornadas de recreación, y no sé si algunas empresas, porque algunas empresas no los aplican, a pesar de ser exigibles, y es la jornada que dispone la ley 50, que me dice que una empresa de 50 trabajadores o más, esa jornada de 48 horas semanales tiene que destinar 2 para jornadas de capacitación, de actividades recreativas, culturales, deportivas. ¿Listo? Algunas empresas no lo aplican, o algunas empresas ni la conocen, pero existe y es exigible. La misma norma lo dice e incluso nos pueden sancionar por eso. Respecto a esta, el segundo párrafo que está en el artículo que ustedes están viendo, sí me dice que se tiene que aplicar de manera gradual. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, digamos, aritmético fácil, y es que si antes dábamos 2 horas por las 48, pues vamos a tener que ir dando menos de manera gradual o progresiva o proporcional a conforme vayan reduciéndose las jornadas. Una vez terminada la aplicación y llegamos hasta las 42 horas, pues ya dejaríamos de conceder esta jornada también de recreación cultural y deportiva. Bueno, estos son los temas que trae esta ley, estos son los aspectos importantes de la ley. Es una ley muy corta, con, digamos, un material de articulado muy conciso, pero como pueden ver tiene bastantes efectos, tiene bastantes situaciones complejas que hay que interpretar y que tenemos que estar abiertos a la posibilidad de tanto la interpretación como que otros instrumentos vengan y nutran de contenido o de elementos de solución en aquellos momentos en donde sea un vacío o sea una confusión. Espero que haya sido de total entendimiento para ustedes y que sea una herramienta esencial para la organización para establecer estrategias que les puedan salir a ustedes en adelante y poder no impactar de manera negativa a la compañía en cuanto a lo económico y organizacional, porque se sabe que va a ser un cambio gradual, que es importante, porque si tomamos las medidas necesarias a tiempo podemos tomarlas y podemos acoger estos cambios de la mejor manera. Perfecto, Brian. Bueno, vamos a iniciar, vamos a darle paso a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí ya tenemos unas preguntas que nos han compartido internamente por medio del chat. La primera pregunta es, teniendo en cuenta que la jornada disminuye, ¿el salario también disminuiría? No, la misma ley lo dice y el salario no disminuye. Algo que va a implicar para las compañías es hacer un análisis de cuánto me vale la hora del mínimo, ¿no? Porque, vuelvo y le repito, la ley no busca reducirme el mínimo, la ley lo que busca es reducir la jornada. Entonces, al cabo del 2026, ya vamos a tener que una persona se va a ganar el mínimo por trabajar las mismas
42 horas. Es decir, hoy lo que yo tenía que trabajar 48 para ganármelo, si me gano el mínimo, pues ya en el 2026 solamente va a tener que trabajar 42. Y eso implica que la hora de mi salario mínimo va a ser más alto en comparación a lo que es hoy en día. Perfecto, Brian. Bueno, vamos con la siguiente y es, ¿qué pasaría con las empresas que no acaten la norma? Bueno, las empresas que no acaten la norma, salvo que tengan regulación excepcional, van a ser objeto de investigación e incluso es una invitación para que vamos viendo cómo nos vamos a acoplar a la norma, porque la norma misma trae instrucción al Ministerio de capacitar, pero asimismo de capacitar, exigir la aplicación de la norma. Y va a pasar lo mismo que con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y es que al cabo de un tiempo el Ministerio va a empezar a fiscalizar y puede ya llegar de sorpresa a las instalaciones de la compañía a ver si ya están aplicando la jornada o no. Y si no se da, pues es una clara vulneración de la ley y eso da paso a que nos apliquen sanciones y muchas veces son sanciones que son millonarias. Perfecto. Bueno, ¿habrá algún problema con las primas con relación a esta disminución laboral? No, no hay en cuanto al cálculo no va a haber ningún problema. En cuanto al precio, ya tienen ustedes que determinarlo. ¿Y por qué les digo que determinarlo? Porque si vamos a estar haciendo el cambio cada año y nuestro trabajador le estamos remunerando en cuanto a las horas como tal que trabaje, es decir, va a ser un salario que va a tener unas variaciones, pues cada año va a ser un poco más trágico para mí o un poco más complicado calcular la prima, porque no va a ser la misma el año pasado, porque el salario le va a crecer en cuanto al tema del valor de la hora. Entonces, ese tema dinerario organizacional o de pronto el tema de software, y esto es algo que es una invitación también que les hago a todos los que manejan un software de nómina, de pronto ir de la mano con su empresa de software, porque esto también hace que ellos tengan que cambiar los algoritmos y los métodos de cálculo, porque lo que hoy en día se entiende como las 48 horas a la semana como jornada máxima, pues al 2023 va a cambiar y al 2024 va a cambiar y al 2025 hasta llegar al 2026. Entonces, todos esos cambios implican que el software haga unos cálculos diferentes porque el valor de la hora va a ser diferente, las horas trabajadas van a ser diferentes, la máxima va a ser diferente, ¿no? El valor de los recargos van a ser diferentes y no porque sean diferentes porcentajes, sino porque el valor de salario fue creciendo, si estamos manejando el mínimo. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿se afectarían los aportes a seguridad social, pensión, cesantías y salud? No, para nada. Digamos que esto no es lo que busca la norma. La norma lo que busca es reducir la jornada laboral. Por ende, vuelvo y le repito, los porcentajes siguen siendo los mismos y incluso esta norma no tiene por qué llegar hasta el punto de afectar seguridad social porque son dos temas totalmente diferentes. Para yo afectar seguridad social tendría que modificar la ley y decir, bueno, voy a reducir el porcentaje de aportes, pero los porcentajes de aportes a seguridad social siguen siendo los mismos. Lo único que sí tienes tú que verificar al momento de hacer el pago es el IBC, ¿no? Es ver cuánto voy a reportar que es el ingreso de este trabajador, porque obviamente si hay una variación en el salario tengo que reportarlo, pero si él siempre se va a ganar el mínimo y va a pagar lo mismo siempre, pues no va a haber ningún cambio. Perfecto. ¿De qué forma afectaría esta norma a los trabajadores independientes? Para nada, esto estamos hablando de un contrato de dependencia laboral, es un contrato laboral como tal. Recordemos que los mal llamados independientes son personas que están por contrato de prestación de servicios, por un contrato de prestación de servicios o por un contrato comercial, ¿no? Y esto solamente aplica al contrato laboral. Por ende, solamente en lo que atañe al contrato laboral es que aplican. Los prestadores de servicios no tienen nada que ver con este tipo de regulación y en gracia de discusión, y es una invitación también para que ustedes lo observen, es mi prestador de servicios, mi contratista o mi independiente o con el que tengo yo relación, no tiene que cumplir una jornada. Se entiende que en los contratos de prestación de servicios no hay subordinación. Por ende, en principio hay una autonomía, una independencia absoluta a esta persona para ejecutar la prestación del servicio que se contrató y no le aplican normas del sistema laboral y mucho menos se le exige jornada laboral. Perfecto, Brian. ¿Cuáles serían los mecanismos para reportar una falta de cumplimiento de la ley? Una queja, directamente una queja, y es que hay varios instrumentos, ¿no? Puede estar la queja, incluso si de pronto no hay una queja, sino que de pronto terminé yo mal con un trabajador y él me llama a conciliación,
y se hace la consideración y de pronto considera el ministerio que hay pronto un mérito para investigar o utiliza de pronto esta información para investigar, lo puede hacer. Recuerden que el ministerio, conforme el 486 del Código Sustantivo del Trabajo, si no estoy mal, tiene vía libre para fiscalizar y auditar a las empresas sin previo aviso, ni siquiera. Entonces, no es estar a la espera de que pongan la queja, sino que en cualquier momento puede llegar el ministerio a alguna de las instituciones o alguna de las empresas y auditarlos. Entonces, si se da cuenta que no cumplen, pues ya abre paso a una investigación administrativa, encuentra mérito y pues ya le toca una demostrar por qué no cumplió. La cuestión es que es muy difícil decir que no se ha cumplido cuando ya la norma salió con tanto tiempo de antelación y tienes 2 años para buscar la implementación. Ahora, no estoy diciendo que esta norma no vaya a modificarse en el plazo, posiblemente sí, porque pues habrá algunos gremios que van a decir, venga, me va a afectar directamente, póngalo más plazo y posiblemente en el tema político se den algunos cambios, pero pues todavía no ha pasado y no creo que pase este año. Entonces, por lo pronto, seguimos teniendo los mismos plazos y la idea es que no lleguemos al punto de que nos pongan una queja, porque pues obviamente el desgaste de tener que hacer un trámite administrativo ante el ministerio, además del desgaste jurídico y organizacional, es un desgaste económico, ¿no? La siguiente pregunta. ¿La disminución de la jornada afecta con el reglamento de las horas extras? No afecta en cuanto al rendimiento, bueno, son dos cosas. Una cosa es que afecta el rendimiento, eso ya depende de cada organización. Incluso hay estudios que dicen que entre menos horas se trabaje, más se rinde en el trabajo. No lo sé, eso ya tiene un análisis psicosocial un poco diferente al enfoque de la presentación de hoy. Y en cuanto al tema de las horas extra, no debe afectar en cuanto a la forma de calcular, porque la norma no me la modifica, pero lo que sí afecta es la base. Entonces, vuelvo y les hago el mismo ejemplo. Hoy en día mi salario mínimo lo tengo que dividir entre las 48 horas de la semana. En el 2026 ya el mismo salario mínimo lo va a tener que dividir en 42. Eso significa que el salario mínimo en cuanto a la hora creció, es decir, es más alto. Si es más alto, pues obviamente por precio voy a pagar mucho más por una hora extra en el 2026 que lo que pagaba en el 2021. Perfecto, Brian. Bueno, hay una persona que se conectó un poco tarde a la reunión, entonces te solicita poder recordar las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, en el caso particular de las excepciones a este caso son normas que me disponen jornadas especiales para algunas empresas o sectores. Entonces, dos ejemplos de esto los tenemos en el sector de vigilancia y en el sector de servicio doméstico. Adicional a eso, tenemos las excepciones que trae el mismo código sustantivo, que ustedes las pueden encontrar directamente en la misma norma, que algunas de estas son las personas de manejo de confianza, que sigue existiendo esa excepción para estas personas porque estamos hablando de la jornada máxima laboral. Y recuerden que en este caso particular de las personas de manejo de confianza, pues ya no se les hace exigible la jornada máxima laboral. Listo, también tenemos la jornada para menores de edad, para mujeres embarazadas, las personas que trabajan con el tema de tuberculosis y todo este tipo de cosas, o con temas de, se me da la palabra, no sé si es tema de rayos X, que tienen jornadas especiales, pero eso las trae la misma ley. De ahí para allá, si no estamos encasillados o no estamos dentro de estas categorías, pues nos aplica la jornada máxima legal que dispone la ley y obviamente los cambios que están acá en la ley 2101. Listo, Brian. Vamos con nuestra última pregunta. Nos dicen, ¿estamos obligados a la disminución de las jornadas recreativas y días de la familia o la empresa puede seguir implementando? No, digamos que la empresa tiene vía libre en cuanto a continuar implementándolo. Lo que pasa es que como era una obligación legal, y esto es con lo siguiente, quizás antes de que saliera la ley del Día de la Familia y que buscaba que la familia se integrara con el trabajador y todo esto, quizás algunas empresas lo hacían, solamente que se les convirtió en una obligación legal y cubrieron esa obligación legal con este tema. Pero si la empresa cree y considera que eso trae un valor agregado para la compañía, que le beneficia a sus trabajadores, lo puede seguir haciendo. Recuerden que la ley laboral es una ley de mínimos, entonces es lo mínimo que yo debería cumplir. En el caso particular de la máxima legal, es usted lo mínimo que debe cumplir es cumplir que se aplique la jornada máxima. Es decir, usted después de esta jornada máxima tiene que pagar recargo por hora extra o trabajo suplementario y ya. Entonces, en el caso particular, así la ley lo deje
de exigir, si la empresa quiere seguir con ello al cabo del 2026, lo puede seguir haciendo. Listo, Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, compartiéndonos un poco sobre esta nueva reglamentación de la disminución de la jornada laboral. A todas las personas que se conectaron con nosotros también, muchísimas gracias. Les recordamos que esta conferencia estaba siendo grabada para enviarse posteriormente como memoria para de pronto las personas que llegaron tarde o los inscritos que por alguna u otra razón no se pudieron conectar durante toda la conferencia, nosotros estaremos enviando. Brian, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por el espacio, a Tecnicaña por todo el andamiaje para poder llegar hasta ustedes y brindarles esta información. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Igualmente, Brian, muchas gracias. A todos muchas gracias y nos estaremos también comunicando con ustedes para compartirles los próximos eventos que tendremos programados.